Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Esta conferencia va a tener más de improvisación que de elaboración. Es decir, la frescura de lo imprevisto seguramente en algún momento puede ser políticamente no correcta, pero también puede hacer emerger los demonios interiores que uno tiene, y si hay algún angelito también, ¿no? Yo espero no llegar a la impertinencia para no hacerme acreedor del título del último libro de Pier Giorgio Di Freddi, del elogio de la impertinencia. Además me han dicho que hay poco tiempo, entonces pues vamos a intentar avanzar rápidamente. Yo no soy un experto, aunque llevo muchos años en este oficio, me considero neófito, y hay una ventaja: los expertos y los neófitos se diferencian fundamentalmente en que los neófitos todavía no han alcanzado el grado de confusión de los expertos. Y mi única credencial es esta, que yo soy profesor desde hace muchos años. Además de haber estudiado filosofía en la Universidad de Burdeos, pues también estudié física en la Universidad de Barcelona, y llevo 15 años trabajando en Colombia, 7 en la ciudad de Medellín, a la que regreso siempre que puedo, y otros casi 8 en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuando me dijeron que me llamaba a la Universidad de Antioquia, pues obviamente yo, sin pensarlo, dije que sí. Pero me gustaría entonces hacer una pequeña reflexión. Después de todo lo que hemos escuchado, los organizadores tuvieron la amabilidad de ponerme en el último lugar, porque yo quería escuchar lo que decían los anteriores para ver si mi título era acertado. Y creo que mi título es completamente acertado. Es una mirada desde la perplejidad. La perplejidad es la situación que se presenta en una persona o en un grupo de personas cuando necesariamente tienen que elegir y necesariamente tienen que hacer, y todas las propuestas son igualmente posibles, igualmente confusas. Es un concepto este de la perplejidad pues interesante. Ortega y Gasset, por allí por los años 30, escribe un libro muy conocido titulado En torno a Galileo. Y en el capítulo central se hace esta pregunta: ¿qué nos pasa? Y responde: nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, en educación yo creo que la situación de perplejidad es muy frecuente porque no sabemos lo que nos pasa. En esta situación de no saber lo que nos pasa, sin embargo, debemos elegir. Por eso quizás traigo este texto de Javier Muguerza, de un libro que se titula Desde la perplejidad, que nos puede ayudar a entender este concepto de perplejidad y por qué en educación estamos en una situación de perplejidad. Dice Javier Muguerza: preferiría decir aún una palabra sobre lo que entiendo por perplejidad. La perplejidad no es tan solo, como creo, un signo de los tiempos en que vivimos, sino también y en cualquier tiempo un acicate insustituible de la reflexión filosófica. Por eso Ortega, para quien la vida es una permanente encrucijada y constante perplejidad, solía decir que el más certero título de un libro de filosofía es el que lleva la obra de Maimónides. Maimónides escribió una obra titulada así: Guía para perplejos. Entonces, todos los que nos dedicamos a este oficio de la educación, creo que pasamos largas temporadas de perplejidad. Algunos incluso puede que permanezcamos en un estado permanente de perplejidad. Uno de los importantes sociólogos del momento, Wallerstein, lo ha descrito muy bien. Dice: estamos en un periodo de los más difíciles, social e intelectualmente. Confusión, violencia, incertidumbre, transformación, innovación. Este es un periodo que nos hace sentir incómodos y temerosos a todos los que participamos en la vida actual, porque los riesgos inmediatos son enormes, pero también los riesgos a mediano plazo e incluso a largo plazo.
teniendo en cuenta que durante los próximos 25 o 50 años estaremos determinando los parámetros fundamentales por los que el mundo vivirá en los próximos siglos. ¿Vale? Esto es como para ponerse a temblar. La importancia del momento histórico que estamos viviendo y la importancia de nuestro oficio de profesores es inmensa. Se podría traer muchas manifestaciones de esta perplejidad. Yo les voy a traer en el campo de la educación unas poquitas en formas de imágenes. Revuelta estudiantil en Chile. Sigue permanente. ¿Han visto ustedes cómo crece el gasto en Chile? En educación. La revuelta estudiantil es en Londres, de hace unos pocos meses, donde profesores y estudiantes se unieron y destruyeron media ciudad. Los indignados del 15 de mayo que arrancaron en España ya están llegando a Bruselas, a los cuales visitó el premio Nobel Stiglitz el día 25 de julio y les dijo: esto no funciona. Esa es la gran síntesis social. Señoras y señores, esto no funciona y hay que cambiarlo. ¿Cómo? ¿A dónde? Allí en la escuela tenemos un profesor de economía bien conocido, Eduardo Sarmiento, que ha escrito muchos libros. Y uno dice el modelo propio. Yo hablo mucho con él y le digo: me temo, Eduardo, que el modelo propio solo te sirve a ti, por eso lo llamas propio. Dos fotografías bien actuales de estos días. En Europa acaban de comenzar el curso escolar. En Madrid llevan 2 semanas de huelga los profesores de enseñanza media y en Francia empiezan hoy una semana de huelga. Esto no funciona. Entonces se trata de mirar, o al menos es yo lo que he intentado, para poder interpretar. ¿Sí? Pero las miradas personales tienen muchos riesgos. Por eso es bueno exponer las miradas colectivamente. Como decía Antonio Machado, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Entonces conviene mirar la situación y exponerla públicamente para que entre todos podamos encontrar hacia dónde podemos ir. Yo me he preguntado cuáles pueden ser algunas razones o circunstancias de esta perplejidad. Yo no me atrevo a decir causas, porque son más bien entornos sociales, entendiendo bien el concepto de lo social, de esta perplejidad. Y he encontrado algunas que me atrevo a proponerles a ustedes. En educación, la perplejidad puede comenzar por el problema de la palabra y de las ideas. Decía Wittgenstein, que era un ingeniero y filósofo y matemático: cuando los juegos del lenguaje cambian, cambian los conceptos y con los conceptos el significado de las palabras. En educación, vamos a verlo ahora mismo, el significado de las palabras está cambiando constantemente. Y como nosotros pensamos con las palabras, se nos van cambiando las ideas. Por ejemplo, una lista de falsos sinónimos. Nosotros hablamos tranquilamente como si fueran sinónimos de educar, preparar, formar, enseñar, instruir, entrenar, adiestrar, amaestrar. ¿Ustedes creen que todo esto es lo mismo? Y sin embargo no hacemos ninguna diferencia. Entonces, cuando hablamos de formación, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de enseñanza y de educación, yo conozco algunas instituciones de educación superior colombianas que se llaman instituciones de educación superior colombianas. Pero cuando les dijeron: ustedes tienen que hacer un proyecto educativo institucional, dijeron: no, nosotros hacemos un proyecto institucional. ¿Pero qué es eso? ¿Una universidad hacer un proyecto educativo institucional? Eso no es serio. Pues si usted no quiere hacer un proyecto educativo institucional, es que usted no es una institución de educación superior. ¿En qué quedamos? ¿La educación es algo relevante, bueno, prestigioso, o es una cosa minusvalorada? La cosa todavía
se complica más porque, como ha analizado muy bien Jimeno Sacristán, la educación es un terreno muy movedizo y las palabras de la educación presentan una altísima imprecisión. Y entonces nosotros tenemos tendencia a crear palabras. Cuando no sabemos qué hacer, creamos palabras. Y en educación, si son esdrújulos, mejor. Nos encantan lo holístico y lo paradigmático. Nos enardecen los esdrújulos en educación. ¿Sí? Por eso dice Ballarsón que hasta donde él sabe, nadie ha cometido hasta ahora la tarea hercúlea de traducir los textos escritos en la jerga de las ciencias de la educación a un lenguaje comprensible para el común de los mortales. Nosotros mismos, yo leo artículos de educación y les digo que cuando entiendo el 30% me siento feliz. Y he estudiado cosas muy complicadas de mecánica cuántica y eso, pero la mitad de las cosas de los textos de educación yo no entiendo nada. Ahí tenemos un primer problema de perplejidad, un problema serio. Claro, entonces, por ejemplo, yo me atrevo a proponer esta aproximación a la educación de un gran amigo, Germán Martínez Argote, filósofo español, pero que trabajó toda su vida en Colombia. Y dice Germán, ¿qué se entiende por educación? Depende de la idea que nos formemos de hombre, porque la educación es un problema de antropología. Debemos ser muy cautos cuando hablamos de educación, porque los que nos escuchan acaban sabiendo qué es lo que nosotros pensamos del ser humano. El ser humano como elemento productivo de una cadena, el ser humano como lúdico, el ser humano como elemento social, el ser humano como capacidad de realización personal. Mucho cuidado cuando hablamos de educación, porque el vecino puede decir, ya sé lo que piensa este del ser humano. Las palabras nos traicionan, como tantas veces. Claro, entonces cuando hay tanta confusión, pues es terrible, porque ya nos enseñó uno de los padres de la ciencia moderna, Francis Bacon, que del error pueden hacer la verdad, pero de la confusión nunca. Y en educación vivimos tiempos más de confusión que de error. Por ejemplo, yo hace unos meses estaba preparando una conferencia para la Universidad Nacional y por las noches se me aparecían los espectros de Fichte, de Newman, de Ortega y de Humboldt, porque resonaba en mi cabeza aquello de la Universidad de los taxistas. Sí, yo no tengo nada contra los taxistas, los aprecio muchísimo, pero ¿qué pensarían todos estos hombres esenciales en la historia de la universidad de Occidente si oyeran la Universidad de los taxistas? Y nos quedamos tan tranquilos, oiga. Y además la explicación que daban todavía lo comprometía más, porque decía, la Universidad de los Taxistas no es una institución de educación superior. Pero si es universidad, es. Pero nadie dice nada, todos tranquilos, ¿no? La Universidad de los Taxistas. Primera fuente puede ser entonces las ideas y las palabras. Bien, la segunda fuente es las relaciones. Sí, las relaciones que la universidad o las instituciones de educación tienen con el conjunto de la sociedad. Relaciones que yo no sé si son peligrosas o no. Dice Ronald Barnett, gran estudioso y conocedor, que la educación superior ha pasado de ser una institución en la sociedad a ser una institución de la sociedad. La importancia del cambio de la preposición. Es decir, esto quiere decir que las universidades no nos pertenecen. Las universidades son de la sociedad. Las instituciones de educación superior son de la sociedad. ¿Por qué es tan importante la relación? Porque la identidad se construye en relación. Las instituciones de educación superior construyen su identidad en relación y las relaciones tampoco están muy claras. Para empezar, el concepto de sociedad es complejísimo y dificilísimo. Yo no voy a dar una conferencia de sociología, pero me gustaría aportar algunas aproximaciones rapiditas, fáciles, en forma de esquema. Por ejemplo, enmarquemos la sociedad de acuerdo con Hawkins, con este profesor de la Universidad Hawkins, que es Salomon, de acuerdo con los 3 sectores sociales. La sociedad sería un conjunto formado por el sector público, el Estado, lo político-administrativo, lo lucrativo, el mercado, y la sociedad civil, el tercer sector. ¿Sí? Entonces, como esto del tercer sector acababa siendo muy indefinido, pues el mismo Hawkins propone enseguida una transformación. Pero la pregunta es, entonces, la universidad, ¿dónde se sitúa en esta topología?
¿Y cómo se relaciona con cada uno de estos tres sectores? Sí, por ejemplo, esta mañana Javier Botero nos decía universidad, empresa, Estado. Claro, universidad, empresa, Estado. ¿Y dónde está el tercer sector? Entonces nosotros podemos demonizar uno, ignorar otro, pero no conseguimos nada. Claro, el mismo Salamón entonces dice que hablemos del sector gubernamental, del económico y del solidario. Pero de nuevo, ¿y dónde está la universidad? ¿Dónde se sitúa? ¿Cómo se relaciona con cada uno de estos tres sectores? Es que aquí hacemos afirmaciones con muchas alegrías, ¿no? Relación universidad-sociedad, pare. ¿Y qué entiende usted por sociedad? Entonces, esto nos produce una enorme perplejidad que queda muy reflejada en los estudios de Clark, en el famoso triángulo de Clark, ¿no? Si nosotros hacemos un triángulo con el Estado, el mercado y la academia, dice Clark que en los años 70, 80, las universidades del mundo se distribuían más o menos así. Las de la URSS estaban cerca del Estado, las de Estados Unidos cerca del mercado. Las de Francia, Gran Bretaña e Italia tenían un gran peso académico. La pregunta es, si nosotros hiciéramos este triángulo de Clark ahora y pusiéramos en los tres vértices Estado, mercado, sociedad civil, con la cobertura del entorno natural, que es imprescindible, ¿dónde pondríamos las universidades? ¿Hacia qué rincón del triángulo se están moviendo las universidades? Lo voy a decir en forma de pregunta menos discreta. ¿Quién manda en las universidades? Esta es una pregunta esencial, que mientras nosotros no la vayamos resolviendo, nos producirá una gran perplejidad, no cabe duda. Claro, la UNESCO plantea ya desde el 98 que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones. Pero uno dice, ¿pero qué sociedad? ¿La política, la económica o el tercer sector? ¿O el conjunto? Claro, nosotros todos, me lo decía ahora el doctor Piedrahita, nosotros todos estamos en los tres. Ojo con demonizar. Yo soy un animal político y un animal económico y un animal solidario. Yo. Entonces, el debate se da dentro de mí mismo. Y el debate se da en la construcción social y el debate se da en la construcción académica que hacemos. Entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que las instituciones hacemos. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y una mejor articulación con los problemas de la sociedad y el mundo del trabajo. Pero no solo con los del mundo del trabajo. Claro que hay que formar bien a nuestros estudiantes para que se puedan integrar muy bien en el mundo del trabajo, pero también en el mundo político. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y también en el mundo del tercer sector solidario. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Claro, Bricall, que fue rector de mi Universidad de Barcelona y pues muy conocido por el informe, un personaje en la Unión Europea, dice que la cuestión más importante de la universidad actual es su adaptación a los cambios que la sociedad le exige, tanto en relación con las enseñanzas que imparte como a la investigación. Obviamente, esto es importantísimo, pero claro, nosotros tenemos algunos riesgos. El riesgo de que la universidad sea más espejo que motor de cambio. Por eso nos dice Edgar Morin que la universidad corre el riesgo de estar sometida a una presión sobreadaptativa que le impulsa a conformar la enseñanza y la investigación a las demandas económicas, técnicas y administrativas del momento, según los métodos y las últimas técnicas del mercado, a reducir la enseñanza a capacitación y a marginar la cultura humanista. Ese es un riesgo, claro. Ignorar algún polo o satanizarlo o demonizarlo. Todos somos sociedad. José Antonio Marín ha escrito un libro bellísimo que se titula Las culturas fracasadas, que empieza con una fábula. Dice, las hormigas de un hormiguero eran todas felices porque tenían claro el sentido de su vida. Sabían que su vida era para que viviera bien el hormiguero. Hasta que hubo una hormiga que se hizo racional, kantiana. Y entonces descubrió que lo suyo era más importante que lo del hormiguero. Ahí empezó la crisis. Bergson, que también había analizado los hormigueros, descubrió que la inteligencia humana tiene un poder disolvente. No es nada fácil eso que nos dicen de ser al mismo tiempo solidario y competitivo. Ustedes lo han intentado.
La UNESCO en el 2009 nos dice que la educación superior debe no solo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y del mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Perfecto. Solo hay una pregunta, ¿y esto cómo se hace? Por eso Noam Chomsky, que es un analista bien certero, nos ha dicho: creo que los ciudadanos de las sociedades democráticas deberían seguir un curso de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación y el control y para construir bases de una democracia más significativa. Y hay un modo muy fácil de saber si tenemos un sistema educativo, es si en él se enseñan cursos de autodefensa intelectual. Esto es importante. En el 71, Ribeiro Darcy ya había dicho que este es el gran reto de la universidad y por tiempo pues no me voy a detener en eso. Segunda fuente entonces de perplejidad, las relaciones con el conjunto de la sociedad. Nuestras fuentes de sentido están en la sociedad, no están dentro de nosotros mismos, pero la sociedad es muy cambiante, está en una permanente turbulencia, como nos decía Wallerstein. Entonces nosotros, que mamamos el sentido del conjunto de la sociedad, pues estamos perdidos. Y esto se nota mucho en la crisis de identidad. Dice Antonio Pulido, que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que ha escrito un libro titulado El futuro de la universidad, empieza preguntándose esto: ¿merece la pena seguir discutiendo sobre la idea, la esencia, el papel, la misión o la visión de la universidad? ¿Merece la pena? Ante esta praxis arrolladora. A veces hablamos de esto para crear imagen, porque vivimos en una sociedad que todo lo convierte en espectáculo y en negocio. Entonces, los de la movida madrileña de los años 80, entre los graffiti que escribieron, hay algunos que son verdaderamente geniales, pero uno decía, yo lo estuve viendo muchos años allá en Madrid, en la boca del metro, decía: hazte una foto y si sales es que existes. Entonces, estos papeles sagrados de las universidades, la identidad, la misión, la visión, los principios, son la foto. Sin esto, como que no hay universidad, pero realmente merece la pena seguir discutiendo qué es la sociedad del conocimiento. Es muy importante rastrear el origen, que no está en la ciencia, sino está en Peter Drucker. Y la sociedad del conocimiento la estamos construyendo, como dice Fernando Broncano, sobre la topografía de la ignorancia. Entonces, Jean-François Lyotard en el año 85 ya se planteó esto y descubrió algo espeluznante que él escribe en el libro de la posmodernidad explicada a los niños. La pregunta que de manera abierta o implícita se plantean actualmente los estudiantes, el Estado o las instituciones ya no es esto verdadero, que había sido el objetivo de la universidad clásica desde el año 1200, sino más bien, ¿esto para qué sirve? Entonces, claro, ahí hay una crisis de identidad tremenda, ¿no? Porque hemos dado un salto cuántico. Argullol, que es un filósofo español de Barcelona, ha escrito hace pocos días un artículo muy hermoso que lo titula así: Disparad contra la Ilustración. Y narra cómo hay grupos enteros de profesores universitarios en Europa que están pidiendo jubilación anticipada, porque van a clase y se encuentran con estudiantes que no quieren aprender, que no les interesa nada lo que el profesor les puede enseñar. Y hace una afirmación terrible, de las más terribles afirmaciones que yo he leído en los últimos tiempos. Los estudiantes universitarios en Europa, hay estudiantes universitarios en Europa que se encuentran entre los grupos menos cultos de la población. Entonces, ¿a qué van los estudiantes a la universidad? ¿No? Este es un problema tremendo, este es un problema terrible. Somos nosotros todos herederos y deudores de la Ilustración, pero la Ilustración propició
dos grandes revoluciones. La revolución científica, que ha permitido avanzar el conocimiento muchísimo, aunque lo ha fragmentado, y la revolución industrial. La revolución industrial introdujo en la sociedad occidental sobre todo la noción de organización. El primer Ministerio de Educación nace en Francia en el año 1835 y el Ministerio de Educación no nace para educar. El Ministerio de Educación nace para organizar la educación. ¿Y cómo se organiza la educación? Como una fábrica. No hay nada más parecido a una fábrica que una escuela. Horarios, salas especializadas, salones, orden y disciplinas para la revolución científica. Y esto ha funcionado muy bien 2 siglos. Pero ¿qué pasa ahora? Que vivimos en una sociedad postindustrial. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo el esquema industrial de educación, no nos funciona. Miren, uno de los mayores inconvenientes que tienen las innovaciones didácticas, uno de los mayores es la configuración espacio-temporal. Es muy fácil decir, aquí vamos a formar por proyectos. Sí, pero usted tiene para hacer proyecto de 9 a 10 y a las 10 se le acaba. Y entonces el jueves próximo venga. Eso produce una gran crisis de identidad. Y yo represento la crisis de identidad por este animal que es uno de mis animales preferidos, que es el camaleón. Como saben ustedes muy bien, el camaleón tiene la propiedad del mimetismo, entonces se acomoda su color a la superficie donde está. La pregunta es, ¿y si ustedes ponen un camaleón sobre una falda escocesa, qué le pasará al camaleón? Pues esquizofrenia camaleónica se llama eso, porque el cerebro se le parte a pedazos, a cuadros. Eso es lo que le está pasando a la universidad seguramente, que sufre de esquizofrenia camaleónica. La universidad, la de cualquier sitio y con ella la nuestra, es como el ser humano, está como el ser humano frente a una crisis de identidad. No la van a salvar los encolerizados o los habilidosos y trepadores que la usen para otros fines. Si se salva será por los que al dotarla de una idea de servicio social le respeten la dignidad de su pensamiento, que al fin y al cabo ha sido su verdadera esencia. La dignidad del pensamiento, eso es lo propio nuestro. Bueno, avanzo rápido para que no me echen el alto. De la misión a la tarea también nos produce algunas perplejidades. ¿Cuál es la misión de la universidad? Clásicamente, la podíamos resumir en esta afirmación de Mockus: la misión de la universidad es deberse a sí misma, a su propia tradición y proyecto. Y nosotros todos mantenemos en nuestros enunciados pues las maravillas de nuestras misiones. Seguramente no creemos en ellas, pero queda muy bien como un discurso legitimador, ¿no? Por eso dice Tedesco: la ausencia de sentido del nuevo capitalismo pone en crisis a la educación. Al respecto, vale la pena recordar una característica obvia del proceso educativo. Si bien tiene lugar en el presente, la educación tiene un patrimonio pasado y prepara para el futuro. Como vivimos lo que José Choverén ha llamado la tiranía del presente, se nos escapa de las manos. Se nos escapa de las manos el tiempo, no somos capaces. Y entonces ni tenemos raíces en el pasado. Y el futuro solamente está definido por estas 2 palabras, concepto. El futuro es incierto y complejo. Y entonces no sabemos qué hacer. Y eso sí, enunciamos misiones como si estuviéramos convencidos. Las misiones de la universidad es un concepto viejísimo. Pues el libro de Ortega es del año 1933, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta que nos han metido gato por liebre y la misión de la que ahora nosotros hacemos gala es la de la planeación estratégica, que tiene muy poco que ver con la identidad. Porque la misión, si era algo, era la proyección operativa de la identidad. Claro, si la identidad está en crisis, ¿cómo no va a estar en crisis la misión? ¿Y entonces qué hacemos? Pues refugiarnos en los medios. En los medios. Por ejemplo, en toda la instrumentalización. Por eso decía don Alberto Einstein, nuestro maestro, vivimos una época de medios perfectos, pero de metas confusas. Ya tenemos a hablar de informática en todos los sitios. ¿Y eso para qué? No se sabe. Pero tenemos a hablar de informática.
Jorge Wagensberg, compañero de la Universidad de Barcelona, en uno de sus libros hace esta afirmación: la naturaleza no tiene culpa alguna de los planes de estudio previstos en las escuelas y en las universidades. Claro, la naturaleza va por su lado y las facultades de física y de ingeniería van por el otro. Pero lo mismo se podría decir de la sociedad. Nosotros montamos planes de estudio, uno no sabe desde dónde ni con qué criterios. Voy a pasar muy rápido por esto. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero bueno. Pero querría fijarme en el último, la misión de la universidad y el límite de la educación. Miren, la educación tiene un límite y es este, muy claro. La educación no es determinista, ni determinante, afortunadamente, porque si no se convertiría en adoctrinamiento y en amaestramiento. ¿Qué puede hacer la educación? ¿Qué pueden hacer los sistemas de educación? Intentar mejorar la probabilidad de éxito, lo que nos decían ahora, pero solo la probabilidad de éxito. Nosotros nunca vamos a poder asegurar el éxito. El siglo XIX en Francia fue el siglo cuyo eslogan era este: llenemos el país de escuelas y cerraremos las cárceles. Nunca ha habido más escuelas que ahora. ¿Y las cárceles? Pues insuficientes, claro. Algunas pistas de salida. Rapidito, algunas pistas de salida. Bueno, primero de todo, el maestro Bohr, Niels Bohr, el danés físico, decía: predecir es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro. Sí, él era un hombre de un gran humor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí son pistas en el sentido de las novelas policíacas, ¿no? Casi es intuir, oler por dónde pueden ir los tiros. Bien, la primera pista sería diseñar la universidad del futuro. Mire cómo la diseñan algunos, ¿no? The Modern University. Entonces, para los que no tuvieron la fortuna de estudiar latín, les traduzco el subtítulo: Capimus pecuniam tuam, que significa: no te preocupes de nada, nosotros nos ocupamos de tu dinero. Sí. Y entonces, pues ahí tendríamos el Nike Athletic Center, el Pepsi Hall, la Exxon Science Building, la Old Time Warner Library. Sí. Bueno, esto es una broma, pero ahí está, como propuesta. Primero, por una vuelta al sentido común en la educación. Este es un manifiesto que ha hecho un grupo grande de profesores de enseñanza media en España y que se está extendiendo por toda Europa. Recogen firmas. Por una vuelta del sentido común a la educación. Oiga, nos hemos salido de madre completamente en la educación. Los experimentos con gaseosa, decía Jardiel Poncela, no se puede experimentar con muchachos y muchachas. Sí, y cada 15 días cambiando. No confundir lo esencial con lo accesorio ni los medios con los fines. Esto es clave. ¿Y cuál es el fin de la educación? Lo diré con palabras de un poeta, León Felipe. El hombre es lo que importa. El hombre es lo único que importa. Lo importante de un sistema educativo no son los programas, ni los artefactos, ni los edificios, ni los horarios, son las personas. Claro que las personas solo las podemos educar con los edificios, con los artefactos y con los programas y con los horarios. Entonces, no confundir lo esencial con lo accesorio ni los medios con los fines, cosa que sucede permanentemente. Ya no hay que ser maquiavélico en esta sociedad actual, porque los fines no justifican los medios, o no. Los fines han sido desplazados por los medios. Y nosotros ponemos todo el sistema al servicio de los medios. Calidad y equidad, no voy a insistir, se ha dicho mucho, pero este es un tema esencial. Centralidad del profesor y del estudiante. Centralidad del profesor y del estudiante. Hay que poner al profesor en su lugar, lo decía perfectamente el doctor representante del BID. Sin profesores no hay educación. Si no recuperamos la figura del maestro, no hay nada que hacer. Si la sociedad quiere tener buena educación, lo primero que tiene que hacer es tratar con dignidad al profesor, reconocerle su trabajo, también económicamente. En Europa, la gran crisis de la educación actual es porque se ha menospreciado, despreciado y trasteado a los profesores. Y a los estudiantes hay que respetarlos, claro. Importancia del conocimiento.
¿Y qué es el conocimiento? Pues podríamos 5 conferencias seguidas. Yo les voy a dar una muy cortita, de Confucio. Es saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. Eso es el conocimiento. Y aquí lo confundimos todo. Y entonces uno no sabe nada, pero le decimos que sí sabe. Cualquier día vamos a tener demandas de estudiantes graduados por falsedad en documento público. Porque nosotros decimos que saben cosas que no saben. Oiga, ¿ustedes se imaginan la responsabilidad que tiene una universidad cuando afirma que el estudiante sí sabe lo que el profesor sabe que el estudiante no sabe? Esto es un disparate absoluto. Importancia del conocimiento, rigor en el trabajo educativo. Dicen los profesores estos europeos del manifiesto, los centros de educación son lugares de trabajo. Hay que propiciar el trabajo. Los centros de educación no son espacios lúdicos, son lugares de trabajo. El aprendizaje es un trabajo. Aquí hay una pregunta esencial, yo les hago siempre a mis estudiantes, ¿cómo adquiere alguien la condición de estudiante? Y ellos dicen siempre, cuando pago la matrícula. Y yo les digo, no, cuando paga la matrícula usted adquiere la condición de matriculado. Usted adquiere la condición de estudiante sí y solo si estudia. La condición de estudiante es transitoria. Se pierde, cuando uno no estudia, se pierde. Y pregunta para nosotros con las puertas cerradas y que nadie se entere. ¿Y cómo adquiere uno la condición de profesor? Cuando firma el contrato de trabajo. ¡No! Entonces adquiere la condición de trabajador. Uno adquiere la condición de profesor cuando la comunidad académica le reconoce como profesor. Hay que construir un sistema de educación donde cada pieza ocupe el lugar y haga la función que le corresponde, sin solapamientos. En Bogotá, los colegios distritales ya hacen enseñanza técnica y las instituciones técnicas hacen enseñanza universitaria. Esto es el desbarajuste más absoluto. Nadie está conforme con su suerte. Como dice Luis Enrique Orozco, Colombia es el único país del mundo donde se gradúan las instituciones. Usted tiene un colegio, luego lo hace institución técnica, después tecnológica, luego institución universitaria y después universidad. Y cuelgue el diploma en la puerta. Hay que articular muy bien en pensar, el hacer y el decidir qué pasa en nuestras instituciones. Que unos piensan, la universidad, por ejemplo, otros la hacen, normalmente los profesores, y otros deciden. Y hay un divorcio a 3 bandas terrible, ¿no? Prudencia y audacia en tiempos como los nuestros, decía Emmanuel Mounier, con las audacias de nuestros abuelos no resolveremos las angustias de nuestros hijos. Necesitamos, la innovación es esto, es prudencia, en educación al menos, prudencia y audacia. Y finalmente, identidad. Yo la resumiría la identidad con la expresión del maestro Zubiri. La identidad de una persona y de una institución de educación superior es ser siempre el mismo, no siendo nunca lo mismo. Y para terminar, para que no acaben muy deprimidos, pues este pensamiento de Ortega, se puede perder la ilusión, pero no la esperanza. Y para mis compañeros, profesoras y profesores, nuestra vida podría llevar la leyenda que pintaban los navegantes griegos cuando salían a la mar Mediterránea en sus barcas. Vivir no es necesario, navegar sí. Muchas gracias. La moderadora de este foro es la doctora Alexandra Hernández, directora de calidad de la educación superior. Es administradora pública con especialización en administración y planificación del desarrollo regional en administración de negocios de la Universidad de los Andes. Fue gerente del proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia, con el cual obtuvo la calificación de altamente satisfactoria por parte del Banco Mundial. Iniciamos entonces este foro. Voy a proceder entonces con la lectura de las preguntas. La primera es para los doctores David Instance y Hugo Ñopo. Le voy a pedir que sea primero el doctor Ñopo el que responda y luego le paso el micrófono al doctor Instance. ¿Cuál es el papel de la internacionalización de la educación superior en las escuelas del futuro y la innovación de los sistemas?
Enseguida hay otra para el doctor Instance, les vamos a dar tiempo de que organicen sus respuestas. ¿Cómo influye el fenómeno del homeschooling en esa visión de la escuela de futuro? Para el profesor Albéniz tenemos dos preguntas. ¿Para usted la investigación es un medio o un fin de la universidad? ¿En qué difiere un instituto de investigación de una universidad? Y finalmente, para el doctor Albéniz también, en las asignaturas de la carrera de ingeniería se debería fortalecer la enseñanza de política y humanismo. Les quiero contar que hay otras preguntas para el doctor Javier Botero y para el doctor Egidio Lopera, perdón. Esas preguntas las vamos a responder vía correo electrónico o las colgaremos en el sitio web en que se encontrará toda la otra información de Expo Universidad. Entonces le paso el micrófono al doctor Ñopo. Bueno, responde la internacionalización de la educación y su rol en la innovación. El mundo se viene convirtiendo cada vez en algo más global. Los países están cada vez más integrados, los mercados están cada vez más integrados. Bueno, no es de sorprender que el mundo del conocimiento esté cada vez más integrado. Las universidades no responden solamente a los países, sino que responden a una necesidad de conocimiento global. Entonces, en la medida que se internacionalicen estos espacios de conocimiento, estos espacios universitarios, lo que sucede es que la fijación de estándares se hace cada vez más homogénea, cada vez más global, cada vez más actualizada también. Esa sería una respuesta breve. Problemas de traducción, que ya resolvimos. Okay, so there are two questions, one about the internationalization of higher education and the future of schools and innovation, and then the other one about homeschooling. Let me start with the homeschooling first. There's been a lot of discussion about homeschooling over the last, I would say, 30 or so years. It's taken off a lot less outside of the United States than it has in many other countries. And I think that the reason for that is that because there's actually still a very strong belief that young people going to an institution, a place called school, dedicated to education and learning is actually, on balance, a positive thing to do. And also because, of course, parents are not always able to provide education at home, even if they wanted to. So I think the homeschooling phenomenon is an interesting one. It's still, in a sense, somewhat around the margins of most education systems. And a lot of the reason why I think people hesitate about developing a homeschooling phenomenon more is precisely because of the desire to integrate their children with others in some kind of more public, more shared, more collective educational experience. That isn't to say that you can't imagine quite flexible arrangements which involve mixes of times in schools and time at home. That's quite possible. The homeschooling phenomenon, in a way, finds its counterpart among older adults in those who learn through a whole set of different self-guided projects and programs. So it has a place, I think, but as I try to point out in my lecture, I think there is a future for an important role for schools as opposed to abandoning schools and letting people just stay at home and hope that somehow their parents or their communities and families, particularly in societies where actually people are moving a lot more, there's much more mobility, there's much less guarantee that you can offer that at home. The internationalization of higher education, I mean, it's grown as a phenomenon enormously over the last 25, 30 years. Although I think it's probably, in the current situation, is probably changing as well. But we know that over the last 30 or so years, there's been
a quadrupling of students moving to other countries to study. What it means for the future of schools and what role might it play in terms of innovation, I think in general a very positive one. I think it means we are preparing for students who need to be ready to move, to be able to work and learn in other cultures. It implies, certainly at a very obvious level, linguistic education and competence in a way that was not so obvious when you stayed in your own country. Of course, there is then a whole set of questions about language in terms of the role of English internationally and so on, but that's a whole other debate. Thank you. Thank you very much. Por favor, profesor Vicente. Bueno, hay una pregunta relativa a la investigación. Si la investigación es medio o fin, pues permítanme que sea moderadamente kantiano. Lo único que es fin es el ser humano y la sociedad. De manera que la investigación como el conocimiento son un medio. Respecto de la actividad investigativa, yo haría dos precisiones. La primera, que es que el concepto mismo de universidad va cambiando en el tiempo y también en el espacio. Por ejemplo, si ustedes han leído la misión de la Universidad de Ortega, Ortega se plantea que la investigación en la universidad tenga un papel relativamente modesto, porque dice lo importante es formar profesionales y la cultura, pero también hay que crear conocimiento. Y él hace una acotación pues muy interesante. Dice, ¿qué tal que a todos los médicos les diera por hacer investigación y nadie se preocupara de atender a los enfermos, ¿no? Eso es una exageración, claro. Pero también hay que tener cuidado con la situación espacial. Resulta que en nuestros países la mayor parte de la investigación se hace en las universidades. Entonces, si nosotros no hacemos investigación, pues entonces la investigación tendría un decaimiento. Naturalmente puede haber institutos de investigación dentro de las propias universidades o fuera de ellas. Yo creo muchísimo en los institutos de investigación. Con Pablo Patiño hemos hablado mucho, porque es la única manera de recoger los recursos y darles una eficacia científica y social muy grande. Entonces me parece que es muy importante tener muy claro cuál es el papel de la investigación en la universidad, qué es el papel de la investigación en esa sociedad. Porque donde no hay otras instituciones que hagan investigación, pues la tendrá que hacer la universidad. La otra me parece también una pregunta interesantísima sobre la formación de ingenieros, y la voy a leer textualmente porque me interesa mucho el texto. Dice así: en las asignaturas de la carrera de ingeniería se debería fortalecer la enseñanza de política y humanidades. Este es un gran problema que tenemos. Ignacio Sotelo, que es un sociólogo español que ha trabajado toda su vida en la Universidad Libre de Berlín, dice que el gran problema que enfrentan las universidades es el plan de estudios y la asignatura. Eso que nos ha hecho grandes nos está impidiendo seguir. Nuestro problema enorme es que no sabemos hacer nada si no lo convertimos en asignatura. Entonces, dice Jorge Wagensberg, cuando en una universidad se habla de interdisciplinariedad, estoy seguro de que van a terminar poniendo una asignatura que se llame interdisciplinariedad. Este es el problema, no. Es decir, ¿qué son las humanidades? Vaya pregunta, ¿no? Pues las humanidades, la definición más fácil es por exclusión, son lo que no son las divinidades. Eso son las humanidades. Las humanidades son todo el conocimiento del ser humano. Eso son las humanidades. Por lo tanto, esa separación que denunció Snow en el año 62 entre ciencias y humanidades es un disparate. Sí, Fernando Broncano, lo tuvimos hace 3 semanas en la reunión nacional de ACOFI, dice, los ingenieros son los humanistas del siglo XXI. Miren qué hermosura. Porque son los intérpretes de los artefactos tecnológicos para la sociedad actual. Depende de lo que se entienda por ingeniería, pero uno no se hace humanista estudiando 3 cursos de latín.
Claro, que hay que formarse de modo en el ámbito, en el ambiente, en la atmósfera humanista, eso sí, y en la de la responsabilidad política, imprescindible. Muchas gracias. No está incluido dentro de las preguntas que nos enviaron, pero quiero preguntarle al profesor, al doctor Ñopo, de las investigaciones que ustedes han realizado sobre sistemas educativos nacionales, especialmente dentro de América Latina, porque sé que, pues, que en otras partes del mundo hay unos muy desarrollados. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes señalarían como factores relevantes de innovación para el mejoramiento de la educación y para el logro de todos los indicadores de productividad y de equidad regional? Hay países que han innovado bastante. Ahora, no toda innovación ha dado frutos positivos. Y Chile es un buen ejemplo de esto, ¿no? Chile viene trabajando ya desde hace varios años en múltiples aspectos dentro de su sistema educativo. Han trabajado bastante en el revalorar la profesión docente, por ejemplo, y como decía también, con medidas monetarias y medidas no monetarias. Hoy por hoy el salario de los docentes, relativamente en comparación a sus pares, digamos a otro tipo de profesionales, ha aumentado cerca de 30% en los últimos 20 años. Eso está bien, son innovaciones importantes. Si hoy por hoy se fijan en la matrícula en las escuelas de pedagogía en Chile, resulta que el contingente de futuros profesores es bien alto, tan alto que de repente no van a existir suficientes plazas para todas estas personas que hoy se están formando en pedagogía. Una buena innovación en Chile. Hay otras innovaciones también sucedidas en Chile que de repente no están tan buenas, ¿no? Que son la causa de muchas de las protestas que hoy estamos viendo, de estas protestas estudiantiles. El tratar de hacer calzar un mercado en un sistema educativo, la evidencia nos viene diciendo que parece no haber sido una buena idea, una tan buena idea. Lo que pasa es que los sistemas educativos difícilmente calzarían dentro de un mercado, o si queremos pensar en la educación como un bien que se transa, pues pertenece a un mercado muy distinto a los mercados que estamos tradicionalmente acostumbrados a ver. La calidad del producto no se ve inmediatamente, sino que se ve mucho después. Hay muchísima asimetría de información. Entonces, les acabo de mencionar cómo es que en el caso concreto de Chile hay una innovación que a todas luces se ve como positiva y otra sobre la cual existen algunas interrogantes tanto en la academia, en la discusión académica, como en la discusión política popular en Chile. Muchísimas gracias. Bueno, la buena noticia es que estamos en tiempo, vamos a terminar según lo previsto por la agenda, de tal manera que ustedes podrán tomarse el tiempo previsto. ¿El doctor Piedradita tiene alguna pregunta? Sí, señor. Un comentario. Gracias. No, y aprovechando que está la doctora Alexandra aquí, le hice un comentario al doctor Ñopo después de su conferencia y quería compartirlo en público, y es que yo siempre oigo esta estadística del gasto público colombiano en educación, y a mí la aritmética no me funciona. Me explico. Dice que por ahí en el año 2000, 2001, el gasto público en educación era alrededor del 3 y pico % del PIB, y que para el año 2010 es alrededor del 5 y pico % del PIB. Y yo le decía al doctor Ñopo, pues ellos no son auditores y ellos se basan en la estadística que dan los países, y yo no sé Colombia de dónde saca esa cifra. ¿Por qué lo pregunto? Porque los dos grandes componentes del gasto en educación son la parte de educación básica y media, que hace a su vez parte del Sistema General de Participaciones, y las transferencias del gobierno central a la educación oficial superior, a las universidades estatales. Y esas dos cifras, por constitución y por ley, crecen menos que el PIB. Entonces, si los grandes componentes del gasto en educación crecen menos que el Producto Interno Bruto, pues no se entiende que el total esté creciendo más que el Producto Interno Bruto, sí, porque está creciendo del 3 al 5%, es crecer más que el Producto Interno Bruto. Lo concreto más, por Constitución, Reforma Constitucional 2001, acto legislativo número 1 del 2001, se
disminuyó el ritmo de crecimiento del Sistema General de Participaciones y por lo tanto de la educación como parte de eso. Vino creciendo más o menos al 2% real, 2,5% real por 8 años. Y luego, por otro acto legislativo en el gobierno pasado, a partir de 2008 también crece un poquito más, como el 3% promedio, 3,5%, pero por debajo del PIB otra vez. Entonces, lo que es la educación básica y media, el gasto grande que hace el gobierno en educación básica y media, crece por debajo del Producto Interno Bruto, que ha venido creciendo más de 4 y 5. Y el otro gasto, el de las universidades, la transferencia de las universidades, por ley también ha estado limitado a la inflación, o sea, muy por debajo del crecimiento del PIB. Yo quiero dejar esa inquietud a la doctora Alexandra y al BID, porque no sé cómo justificar eso, y entonces siempre en los cuadros aparece crecimiento en el gasto público, y la aritmética, repito, no me da. Sí, efectivamente, como veníamos discutiendo en algún momento, nosotros no somos los auditores de estas son cifras compiladas por la CEPAL y nosotros las tomamos como tales. Yo me comprometo a hacer una revisión exterior. Algunas pistas que pueden dar ideas de qué es lo que viene pasando aquí recordemos que en América Latina y en Colombia también, la matrícula privada ha venido aumentando muchísimo. Hoy por hoy, 1 de cada 5 estudiantes de la primaria y la secundaria van a escuelas privadas. De repente aquí lo que está sucediendo también es una transferencia de gastos que antes sucedían del sector público y ahora hacen los hogares y de alguna manera por la contabilidad están resultando siendo contabilizadas. Aquí yo quisiera sentarme con más calma y pensar en esto y enviarle una respuesta después. Cuente con nosotros para revisar las cifras, por supuesto, porque tiene razón con las previsiones que hemos hecho en educación superior, por ejemplo, con la reforma, incluyendo los gastos en innovación y en investigación y tecnología que se vienen gracias a lo de regalías. El crecimiento está muy cercano a lo que, apenas cercano a lo que estamos diciendo que ya habíamos crecido a 2010. Entonces revisaremos las cifras, sí señor. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.